entiende que pueden operar dentro del país. Pero aparte, si existiera algún tipo de permiso o notificación, también lo tenían, suele ser notificación porque es un poco Teníamos como... un documento firmado por el ministro de Interior de entonces, señor Clemente. Ok, Lo muchísimas tenía. gracias. Aquí es donde ya más o menos empiezan las dificultades que tuvieron los militantes de su partido, ¿no? Nos acordamos que en esta gira, ellos, los de la Radio Televisión Guinea Ecuatorial, los del PRG, dicen que ustedes provocaron, pero nosotros tenemos otras versiones donde intentaron boicotearles en todos los sitios que iban. ¿Nos puede contar esta situación, por favor? Bueno, lo de siempre han sido boicot, ¿no? Pero aquello de lo que usted se refiere era ya lo de la gira para la campaña de 2017. O sea, de 2000, sí, de 2017 para lo que iba a ser las elecciones legislativas. El Ministerio de Interior saca un calendario de campaña. Ese calendario lo da a cada partido para que no haya coincidencia, encontronazos en los diferentes lugares donde se tiene que ir a hacer los mítines. Entonces, por ejemplo, digamos que hoy nos toca el Anguema, a Sei le toca el Anguema, hoy, o le toca el Anguema, hoy, ¿qué día es? Hoy 19, 9. ¿verdad? Hoy 19 le toca el Anguema, así por la mañana. Si el calendario es apretado, le puede dar a cualquier otro partido el Anguema por la tarde. Y si el calendario no es muy apretado, pues le puede dar a cada uno un día por zona, ¿no? Y así no habrá problema de ningún tipo de problema entre los militantes de los diferentes partidos. Ok, nosotros nos dieron nuestro documento, o sea, este documento, con él estábamos operando. Pero en cada lugar donde íbamos, encontrábamos a los de PRG. En cada lugar, porque sí, es un partido grande, entonces nuestra campaña la hicimos simultáneamente, tanto a nivel insular como a nivel continental. Yo encabezaba la campaña, todo lo que era la campaña a nivel continental. Desde Vaca. Bueno, en Vaca era algo, lo de Vaca, las cosas pasaban más o sea, las provocaciones eran más en los barrios. Pero lo que es el interior, donde llegamos, donde me acuerdo, por ejemplo, en Zuarzumo, en Ebebín, en Añizo, esos lugares, en Mongomo no pudimos parar, porque no nos lo permitieron. Esos lugares, cuando llegábamos, encontrábamos folclores, encontramos equipos musicales, encontramos de todo. Por ejemplo, en Zuazomo habían traído folclore de Gabón. Wow. Aparte de los mismos nativos, habían traído folclores de Gabón, que estaban ahí haciendo todo tipo de ruido y ya no teníamos dónde parar, dónde posicionarnos. Entonces llamamos a los responsables del lugar, enseñarle el calendario, que desde luego lo tienen, que esto no sabemos lo que está pasando, pero que nos tocaba a nosotros. Se hacían los suecos, no querían saber. En Añizo me acuerdo que llamé porque cuando escucharon que habíamos llegado, vinieron gente, pero de paisano, y yo, a no conocer nadie ahí, preguntaba quiénes son esos. Me dijeron que aquel es el jefe militar, aquel no sé si es el alcalde, aquel. Yo fui y les encontré, les saludé. Obvio que ellos ya me conocían, porque mi foto tenía que haber circulado. Y yo les saludé, digo, mira, nos toca hoy a esta hora, pero miren ustedes mismos lo que hay, ¿dónde nos vamos a poner? ¿Dónde? Cada uno decía que no sabía, que nos buscáramos la vida, que es cuando yo le dije al Señor, mira,
somos mayores, debemos ser civilizados y respetuosos. Estos señores, según el calendario, les tocaba este día, este día, este día. Yo le dije lo que venimos sufriendo. Digo, ahora están aquí y hasta habían todos sus paneles, todo, no había sitio para que nosotros pusiéramos nada. Digo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos en campaña de PRG? ¿Estamos en una campaña nacional o qué estamos haciendo? Dice que hagamos lo que queramos. Entonces yo dije a los chicos que empezaran a posicionarse, pero que los aparatos musicales que se queden en los coches, como eran pick-up, entonces son abiertos, la música se ponía desde ahí y los músicos cantaban y tal. Pero no había forma de hacer llegar el mensaje. Entonces tuvimos que repartir el resumen de proyecto como pudimos y salir. Esto era la tónica en toda la región continental. Cuando llegamos a ¿cómo se llama? Medellín, donde nos habían cedido, porque son ellos los que te dicen dónde tienes que hacer la campaña. Donde nos dijeron o autorizaron que teníamos que hacer la campaña, y ya PRG estaba, no solamente estaba PRG, sino que habían cangrejos con altavoces de música de PRG. Perdona, Cangrejo es un coche militar, ¿verdad? Y son los coches militares de ahí. Entonces, habían cangrejos, bueno, ellos lo llaman cangrejos, así también lo llamo yo. No he puesto yo el nombre. Entonces, con altavoces, yo decía, ¿eso qué es? O sea, tú encontrabas, yo, por ejemplo, aquí en España, la gente van a votar, tú no vas a encontrar militares, vas a encontrar policías, pero están lejos, solo están ahí por si acaso. Nadie se acerca a las urnas, por ejemplo, o nadie en la campaña, yo veo aquí campaña, tú no vas a ver a ningún militar. En la primera campaña en que yo asistía, yo venía con la idea de las campañas que he visto en Europa. Es que cuando yo me entraba escalofrío las cosas que veía. No se podía. Entonces tuvimos que salir de donde teníamos que hacerla, donde nos habían asignado a hacer la campaña, ir frente a la casa del representante regional, distrital, perdón. Ahí es donde hicimos la campaña. Pero aún así, uno de los cangrejos bajó, se posicionó ante un bar que estaba cerca de la casa. Y cuando ya estábamos saliendo, empezaron a lanzarnos sus publicidades, y todo eso es provocación, porque la campaña de CEI éramos un mínimo de 250 coches o 300, había muchísimos coches. Era una caravana muy larga, muy larga. Entonces, por ejemplo, digamos que entre mi coche y los coches de delante y el mío, yo puedo ver quizás hasta 10 o 15 coches atrás, o ver por delante otros 15, pero lo que pueda pasar más allá, gracias que ya había móviles que si lo que pueda pasar, pues te comunican que esto es lo que pasa o esto es lo que pasa. Las provocaciones eran por un tubo, pero gracias a la ¿cómo se dice? A la doctrina del partido, porque sabíamos lo que a lo que nos enfrentábamos. Sabíamos porque ellos nos buscaban, o sea, es que nos buscaban a gritos. Ok. En este caso, en este punto, me gustaría preguntarle si... No, espera, una última cosa. Sí, adelante. Ahí en Medellín se nos agotó el combustible. Entonces nos fuimos para repostar. Llegamos en la gasolinera, salió una chica de dentro, empezó a gritar, empezó a insultar. Yo estuve en mi coche un poco cansada, digo, voy a descansar un poco. Estaba escuchando gritos. Digo, ¿qué estará pasando? ¿Quién está gritando? Bueno, estaba en una ciudad, yo qué sé, la gente tiene sus costumbres, ¿no? Pero a medida que prestaba atención, yo escuchaba que aquí no se va a permitir coger, ella decía coger.
No se os va a permitir coger combustible, iros a coger combustible cuando vuestro líder sea presidente. Esto es combustible de PDG, que no sé qué, no sé qué. ¿Qué chorradas, qué burradas está diciendo esta chica? ¿Combustible de PDG? ¿De qué está hablando? Entonces llamé a un chico, digo, ¿qué pasa ahí? Dice esta chica que no nos quiere vender combustible. Digo, pero le habéis dicho que no venimos a pedir, vamos a pagar. Dice, sí, ella dice que no podemos comprar. Es cuando un lugareño nos dice que esa chica es amante de Son Ejo, uno de los Ejo, y por eso ella tenía esos aires que tenía ahí. Es cuando yo salgo del coche, digo, hola, pero cuando digo hola, ella ya había ido a coger una escoba para lanzarla, o sea, ya la estaba lanzando a uno de los chicos que le estaba enseñando el dinero. Tuve que esquivar para que esta escoba no me golpease, y golpea a un chico y le dañó en el pie. Es cuando yo la digo, hola señora o señorita, lo que fuera. ¿Qué? ¿Qué quieres? La digo, mira, queremos combustible. Dice, aquí ningún coche de C iba a ser repostado. Digo, vale, como los coches ya no tienen combustible, aunque quisiéramos salir, no podemos, porque no tenemos combustible. Y mira la cola de los coches nuestros y mira la cola de los otros coches que esperan. Entonces, la elección es tuya. O vas a tener que cargar todos nuestros coches para dar paso a los demás coches, o vas a tener que vendernos combustible porque no hemos venido a mendigar combustible para que nos vayamos. En esas vimos que ya venían sus cangrejos con ametralladoras, con no sé qué, con cangrejos, con ametralladoras encima, los mismos militares que venían armados. Digo, ¿pero qué es esto? ¿En qué país estoy? Cuando vino uno empezó a gritar, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y lo peor, cuando hablan, no hay quien escuche al otro. Todos gritan a la vez. Yo le dejé hablar, le dejé gritar. Gritar. Y le pregunté si había terminado. ¿Y tú quién eres? Digo, soy la directora de campaña de CEI. Digo, nosotros no estamos buscando ningún tipo de problema. Lo que estamos haciendo es algo oficial. Aquí está el documento que nos ha dado el Ministerio de Interior. Estamos en una campaña electoral, se nos ha agotado el combustible, queremos comprar combustible, pero esta señora o señorita dice que no podemos a nuestros coches no se les puede repostar. Entonces ustedes dirán. Me miró. Se fue donde la chica, otro tiene póker aquí, el otro tiene póker allá, el otro. Finalmente decidieron que nos vendieran el combustible y así salimos de ahí. Muchísimas gracias por todo lo que nos está contando, porque muchas veces se dice de todo y cuando alguien lo cuenta en primera persona, la gente que dicen de todo tienen que callarse. La pregunta que le iba a hacer antes y le voy a hacer ahora es la siguiente. Esto es un ejemplo de una campaña de un partido opositor al PDG en Guinea Ecuatorial. Todo esto que usted nos está detallando, nos está redactando, ocurre exclusivamente para Ciudadanos por la Innovación, o es lo que hacen con todo partido político en Guinea Ecuatorial. Mira, yo no puedo generalizar. No quiero decir lo que no he vivido. Yo sé lo que a nosotros nos ha pasado. En esta gira, parece que la campaña era para CI y PDG. Yo vi en algunos lugares que pasaba, veía algunos coches con publicidad de algunos partidos, que yo no voy a mencionar a nadie, pero campaña como tal, al menos en la región continental, cuando hicimos nuestra gira, no coincidimos con otros. Quizás habían hecho antes o harían después. No lo sé. Ok, muchísimas gracias. Entonces, cuéntenos las
cómo son las votaciones. Esto es la campaña durante la jornada de elección, cómo es o qué experiencia tuvieron con las elecciones ya propiamente dicho. Ni siquiera ir a las elecciones propiamente dichas, porque el problema que tuvimos en la región continental partió, por ejemplo, del pueblo de mi esposo, que pernoctamos en el pueblo, que primero cuando llegamos encontramos que habían puesto ahí una barrera militar en el pueblo. Y cuando quisimos salir, yo me estaba despidiendo con las señoras del pueblo y la avanzaría, porque los que tienen que salir antes tienen que salir para ir a preparar la zona, ¿no? Donde vamos a hacer la campaña. Yo seguía viendo a algunos chicos por ahí cuando pregunto y escuchaba ruido allá. Digo, ¿qué está pasando? Dicen que hay militares que están, primero que han puesto una barrera y segundo hay militares que están diciendo que se quite la foto del líder. Digo, ¿por qué? Si hemos hecho campaña, en todos los lugares donde hemos pasado, no nos han dicho que quitemos su foto. Ni siquiera en Malabo, porque yo estaba en conexión con la gente de Malabo. ¿Cómo lo pasáis ahí? Bien, tal, cual, no, aquí hemos tenido tal. Digo, pero no hemos escuchado en ningún sitio que quitemos la foto del líder. Digo, en su propio pueblo. Ahí es donde le vienen a decir que quite las fotos. ¿Por qué? ¿En base a qué? Cuando salgo para ir a llegar al lado de lo que habían puesto ahí como barrera, yo veía, habían como creo que 3 militares, pero habían 2 que habían desenfundado sus pistolas. O sea, ya la tenía, las fotos, como ellos nos han robado todo, pero los videos que están en internet, ustedes verán cómo pasó lo que pasó. Ahí en Engón. Yo le veía con la pistola, que a veces la ponía, señalaba a alguien, a veces... Pero tú veías la persona y yo decía, digo, ¿este señor está borracho o está drogado? Estará borracho porque no, yo no le veía con ¿cómo se dice esto? No coordinaba bien. Pero digo, y una persona así, de verdad que puede hacer algo imprevisible, ¿no? Eso me empezó a preocupar. Y los chicos ahí también que decían que querían pasar, no querían otra cosa, solo pasar. Y él decía que no quería pasar, o sea, que no les iba a dejar pasar. Y eran 2, como digo, 3, creo que 3 militares, pero 2 que habían desenfundado. Y yo les miraba, digo, esos 2 militares con 2 pistolas matarán a algunos, pero esta es una manada. ¿Qué puede pasar aquí? Entonces otros le calmaban, otros tal. Y en estas, otros chicos le dicen, mira, nosotros tenemos la autorización del gobierno que nos ha dicho que podemos hacer campaña y estamos haciendo campaña. Nuestro partido es un partido legalizado, entonces nos vamos a CONIVE, donde tenemos que hacer campaña esta mañana. A ver si tu palabra está por encima de la palabra del ministro que ha firmado la autorización que llevamos y el presidente que ha firmado la legalización del partido. Si no es así, nosotros avanzamos. Yo estaba de lejos, les escuchaba. Y así el Señor dice, lo decía en fa, iros, ya vais a ver lo que está viniendo de Mongomo, que os va a venir. Antes de que lleguéis a CONIVE, los que vienen de Mongomo, os vais a ver, los vais a encontrar en el camino. Entonces, la caravana empezó a ir. A medida que íbamos, o sea, nosotros en el pueblo vimos 3 militares, pero a medida que íbamos, ¿cómo se dice? Los bosques estaban llenos de militares, porque la carretera está un poco elevada y tú miras abajo, tú ves los militares. O sea, era una emboscada que de haber empezado eso, hubiera habido ahí un baño de sangre. Las 2 partes de la carretera, cuando mirábamos por un lado, porque hay chicos que ya no montaron en los coches, iban ya a pie, y son los que empezaron a señalar, míralos ahí, y mirábamos, los bosques estaban minados de militares. Avanzamos como unos, quizás 25 o 50 metros, y ahí ya venían los cangrejos de Mongomo, que vinieron a cortarnos la calle.
el avance, que dijeron que no podemos ir, que no podemos hacer campaña, que no sé qué, que no sé cuántos, que no sé cuánto, que no, empezaron a amenazar, hasta golpearon a algunos chicos. Ahí es cuando los chicos les dicen que mira, si nos queréis detener, si nos queréis matar, porque tenéis armas, hacer lo que queráis. No estamos haciendo nada ilegal. No hemos provocado a nadie. No hemos insultado a nadie. Estamos de campaña y es una campaña autorizada. ¿Por qué? ¿Por qué de militares? ¿De dónde venís? ¿Qué habéis escuchado? Ante la vergüenza que ya no sabían, eso sí tienen vergüenza, que ya no sabían qué decir, arrancaron sus coches, dicen que nos esperan en Aconive. Y ahí pasó todo lo que pasó. La historia de Aconive es un poquito conocida, pero un poquito resúmanos lo que pasó, porque esta historia es la que el régimen ha utilizado una y otra vez para crearles El todo tipo régimen de problemas. el régimen utiliza lo que le da la gana, porque si algo saben es imputar y mentir. Yo, cuando llega mi coche, ya les digo que el problema empieza desde el mismo pueblo. Cuando llega mi coche, encontramos que ya el barullo estaba servido. El que fuera, yo no sé si era lo que fuera este hombre que se llamaba Omanito, que ya ha muerto ahora. Cuando llegué, otro que encontré también con la pistola así en mano, que estaba, y había un chico, lo que detonó aquello es porque él cogió su pistola, con la culata de su pistola golpeó a un chico, a un militante. Y ya sabes cómo es el sol de la región continental, que calienta bastante, y los chicos viniendo a pie y con cantos y tal, o sea, ya la sangre caliente, ¿no? Y cuando te golpean así, pues chorro de sangre, y la camiseta que él llevaba era una camiseta blanca. Entonces se manchó de sangre y los demás lo vieron y fueron a cogerle al policía, porque el policía o militar, porque él decía que él tiene que matar. Él decía, yo no lo digo, que pongan los videos que la gente... He visto los videos, sí. Él decía que él tiene que matar, que él no sé qué. Entonces los chicos le cogieron y él decía que le dejen, que él va a ir a coger si es Kalashnikov o si es lo que fuese, que yo no sé cómo se llaman sus armas, que aquello sí que con una sola, como él decía, con una sola... Una ráfaga. Él iba a matar a los militantes. Entonces, él se iba ya hacia el coche. Y cuando los chicos vieron que realmente se iba hacia el coche, ahí fueron y le cogieron. Y cuando le cogen, él empieza a golpear a los chicos, pues los chicos también son personas. Se defendieron y le quitaron el arma de la mano para que no hiriese a la gente. Ahí los demás militares, ellos mismos depositaron sus armas. No porque les quitaron las armas o que hubo superpoderes ahí, los mismos militares depositaron sus armas. ¿Por qué? Porque muchos están vestidos de militar por hambre, porque no hay trabajo. No, están viendo las injusticias, porque nosotros no fuimos a irrumpir, no fuimos a provocar, era algo oficial a lo que fuimos. Entonces, al ser que esto ya había pasado así, yo tuve que comunicar en Malabo que esto es lo que ha pasado. Las armas ahora están aquí en el suelo. ¿Qué se va a hacer con esas armas? Es cuando el líder dice que no se toquen las armas porque las armas se tienen que devolver al jefe militar. Pero el jefe militar está en Mongomono, está en Aconive. No, al delegado y al jefe militar. Entonces el delegado estaba en Mongomo. Se tenía que esperar que llegue el delegado, que se vaya donde el jefe militar para que se vaya a entregar las armas. Entonces se esperó la llegada del jefe militar. Mientras estábamos esperando esta llegada, nos quitaron la zona en que estábamos, cortaron el internet en esta zona. Nos quedamos incomunicados. Nos quitaron la luz, porque esto duró desde el mediodía hasta la noche. Wow.
salimos de Acunive, creo que por ahí las 3 o 4 de la madrugada. O sea, estábamos incomunicados, estábamos sin luz, solo las luces de los teléfonos. Se entregó las armas y se hizo un documento, pero cuando se va a entregar las armas, que las armas las estábamos entregando, no que ellos las vinieron a sacar, ponen en el documento que requisar. Ahí los que llevaron las armas dicen, no, ustedes no, que han requisado. Nosotros hemos venido a entregar las armas. Voluntariamente. Entonces rectificaron el documento, se dejó las armas y regresamos. Pero, ¿qué pasa? Los que tienen el monopolio de la televisión y de la radio lo tergiversaron como quisieron. Es lo que hay. Sí, hemos visto varias entrevistas, varias personas militantes del CEI hablando por internet, hay varios vídeos. Lo que nos gustaría que nos cuente ahora, esto es un poquito el inicio de la parte grande. Rápidamente cuéntenos la sucesión de los hechos hasta que se dice que ya están en proceso de ilegalizar a CEI. Yo no sé qué proceso, porque ellos ni lo piensan, solo lo dicen y lo ejecutan. En 2017, finales de 2018, o sea, 2017 para 2018, esas elecciones, sí ganó las elecciones, olímpicamente las ganó. Aparte de que de todas las trampas que hubo, que nos dieron una cartografía falsa, que te dicen que la mesa número tal está en tal lugar y tú llegas ahí, no hay mesa. Hacen que, bueno, todas las trampas que hubo en esto, que obligaban a, primero nuestra gente que tenían que estar en algunas mesas, les echaban, les amenazaban con armas en la mano, les insultaban, los que permitían que se quedaran, imagínate, todo el día de la votación tenían que estar de pie, mientras ellos sentados, todo aquello que pasó, pero sí ganó las elecciones. Ahora bien, si ganan las elecciones, ellos ven que sí ganan las elecciones, llaman al representante nuestro que teníamos ahí en el Ministerio de Interior y el ministro le dice que vea lo que hay y que firme los resultados que PDG ha preparado. Para entonces el chico aún pensaba como un guineano que quiere que las cosas cambien. Y él se negó. Dijo al ministro que no, que él no podía firmar esto cuando los resultados eran aquellos. Y le dijo al chico que tú no sabías lo que te estabas perdiendo. Acepta, ¿qué más te da? Acepta que habéis perdido. El chico le dice que no voy a aceptar que hemos perdido cuando hemos ganado las elecciones. Entonces, ahí en el ministerio tuvieron su rifirafe y bueno, además, antes, creo que 3 o 4 días antes de las elecciones, ya decían que en ciertas circunscripciones que no habíamos presentado en nuestra lista electoral, que no teníamos expedientes, a pesar de que fuimos los primeros antes de PDG, que presentamos todo nuestro expediente. Entonces dijeron que no podíamos concurrir en esos lugares, que no podíamos tener alcaldes en esos lugares porque no habíamos presentado listas electorales. Toda una mentira, pero bueno. De entrada, eso empezó ahí. Y después de las elecciones pasó lo que pasó. Al ser que el chico no quiso firmar, ellos mismos dijeron que nosotros habíamos obtenido un escaño de concejalía en el ayuntamiento de Malabo y uno en el parlamento.
Pues el partido no lo aceptó. Impugnamos las elecciones. Ante esa impugnación, obviamente, demostró que él es el dueño de Guinea. No le importó, le dijo a Clemente que lea la lista que ellos mismos habían preparado, y es la que leyeron. Vale. Ahora, como él se enfadó que habíamos impugnado las elecciones, escuchamos que un día así, miramos la tele, que él ya hablaba de intento de golpe de Estado. Que aquellos que piensan que no sé qué, que van a desestabilizar el país, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. Ay, ¿qué? Cuando terminó de hablar, ya hablaba de Gabriel Zobia. Ay, pero ¿cuándo Gabriel Zobia planificó un golpe de Estado? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con qué medios? Lo empezaron a coser. De repente, la sede ya estaba asediada. Ya nos decían, llamaban desde Bata que ya perseguían a nuestra militancia, que ya pegaban, que ya no sé, que ya destrozaban casa. Fueron a la sede de Bata. La gente saltaban desde, porque es un piso, saltaban, se caían, te rompes el pie, en las sedes de toda la región continental. Destrozaron las sedes de ahí. La comisaría de Bata, llena. ¿Pero qué pasa? En Malabo, todo minado, porque Guinea tiene los problemas que tiene, fronterizos que tiene. Tú no ves militares ahí. Cuando tú quieres ver militar, que hay militares en Guinea, es contra Gabriel Zobia. Ahí tú sabes que hay militares en Guinea. Cuando ya dan a Pérez, cuando ya hacen lo que le están haciendo, es cuando tú sabes que Guinea tiene militares. Todo el entorno, todo lo que es, todas las calles que colindan con la sede, todas cortadas. Empezaron a perseguir la militancia. Los que caen en los como Malabo ahora está lleno de pozos de agua, de pozos de cacá, de pozos de qué. Disparando a mansalva en la calle a la gente. Empezaron el día 31. Es el día que tenían que hacernos lo que nos han hecho el día 29 de noviembre pasado, de septiembre pasado. Ya estaban en posición porque ellos prepararon que cuando la gente van a empezar a lanzar los fuegos artificiales es cuando ellos tenían que efectuar el asalto. Ya estaban en posición y todo. Dios no lo permitió. Había una embajadora ahí americana. Esa mujer dijo que no. Susana Stevenson dice. No, no es Susana. ¿Es Susana? Sí, creo que es Susana. Dijo que no. No puede ser. ¿Qué pasa? Cuando la mujer se fue, empezaron a disparar. Antes de que esa mujer viniera, antes de que ella viniera, habían empezado a disparar, pero el tiempo que tenían que saltar, hacer el asalto real, porque usaron hasta helicóptero para lanzar. Yo creo que para ellos lo que lanzaban desde la tierra no era suficiente. Usaron hasta helicóptero que venía, pasaba, lanzaba las bombas lacrimógenas desde arriba. No había cómo respirar. Yo regresé aquí a España enferma. Nos disparaban, subían ahí, bueno, no conoces la sede, cómo hay, las casas de pisos que están alrededor, subían ahí para disparar. Los heridos de bala por la mañana, los que
por exceso de gas lacrimógeno que habían inhalado, estaban ahí convulsionando, no había cómo salir, estábamos pidiendo que al menos que saquen a los heridos, decían que no. Me acuerdo un chico que se le tenía, porque ese chico había desangrado tanto, se le tuvo que abrir el pecho, parte del pecho, para sacarle la bala con hoja de afeitar. Wow. Con hoja de afeitar. Así esta mujer vino esta mañana, las ambulancias chinas que venían, esos chinos fueron detenidos. Las ambulancias ahí decían que nadie va a salir de ahí. Todos los que salen de ahí salen directo a la cárcel. Supuestamente porque queríamos cometer golpe de Estado. Para después escuchar. No, antes de escuchar, ya han detenido a la gente, toda la militancia, porque la militancia salía cuando escucharon que la sede estaba asediada, venían algunos para ver qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Lo que ha pasado entonces es como ahora que era en tiempo electoral. Entonces venía gente de Bata y la gente de Malabo, había muchísima gente en la sede. Ay. Disparar. O sea, tú mandas matar a la gente porque te da la gana. En este punto nos gustaría preguntarle, usted sabe, llevan un recuento de los militantes disparados, asesinados, que han perdido la vida en todas estas circunstancias. ¿Cuántos llevan ya? Mira, es difícil decir porque, por ejemplo, cuando pasa lo de 2017-18, tras la persecución feroz que hubo en toda Guinea, pero más en la región continental, porque los jefes de poblado, esa gente, se visten la política como si fuera su piel. Y todo militante de sí es mal visto en Guinea Ecuatorial. Entonces, algunos se exiliaron, se fueron a Gabón sin nuestro conocimiento. Otros murieron. Cuando preguntamos por tales, cuando te dicen que murió, o cuando preguntas por tal, te dice que no sabes, no se sabe. Entonces, es difícil. Si no se normaliza la situación, es difícil sacar una lista real de la gente que tenemos asesinada. Es difícil. Yo no quiero dar una lista que no sea verídica. Entiendo. Entonces vamos a hacer una cosa. La gente, dígame el número, porque sabemos el caso del señor B que murió. Conocemos varios casos. Dígame los números que ya han certificado que están al 100%, aunque sea uno o dos, los que sean, los que ustedes no están seguros porque murieron o en el pueblo. En el 2017, en la cárcel, sabemos que murieron 2. ¿Vale? En la cárcel. En la cárcel murieron 2. Conocemos de, creo, 6 que han matado, como digo, por imputaciones a nivel de los barrios, que han matado los de PRG, ¿vale? Los demás, yo estoy hablando del problema de 2017-18, no sé decir más porque no sabemos si están muertos, si se fueron, no lo sé. Ok, muchas gracias. Ahora esta es la situación anterior. Háblenos de la última situación, cómo empieza, por qué había militantes en la sede. Ya lo han mencionado, que iba a haber elecciones y los militantes de toda la geografía nacional vinieron a la sede. ¿Nos puede contar ese capítulo, por favor? Mira, cuando pasa lo de 2018, en nuestro militante fueron detenidos, después encarcelados, después de torturarles. Si ves muchos ahora son medias personas por todas las lesiones que llevan.
9 meses después se hace un indulto a toda esa gente. Entonces, el indulto, la amnistía que hace, otra amnistía, otro indulto que hace, sería bueno que lo leyeras para que comprendieras lo que estoy diciendo. Porque cuando pasa lo de, cuando detuvieron a la gente, es cuando, bueno, les hacen el juicio que hicieron, y en este juicio dicen que ilegalizan el... Entonces, no sabemos por qué puedes ilegalizar el partido, por qué puede caer una sentencia sobre alguien que no ha sido enjuiciada, que ni siquiera ha sido llamada a un juicio, ¿no? Esa persona no ha sido llamada a un juicio, ni ha sido enjuiciada. Solo que le dan una sentencia. Eso es lo que pasó con el partido. Que no lo imputaron, pero lo sentenciaron a inhabilitación, a ilegalización. Pero cuando el presidente firma el indulto, nuevo indulto y amnistía, en esto, según lo que él firmó, todos los que tenían problemas políticos, no sé qué rollo, todos estaban indultados. Todos los que tenían no sé qué, están amnistiados. Su pulso y letra. Y en este documento nos amparamos en base a lo que él mismo firmó. Porque el caso nuestro, o sea, como nuestra gente estaba imputada y ahí es donde ilegalizaron el partido, entonces están soltando a nuestra gente, están soltando el partido. El hecho está en que yo creo que cuando firma ciertas cosas, después se arrepiente. Puede ser que se arrepiente, no lo rectifica oficialmente, pero lo va diciendo a su gente y ellos van cumpliendo lo que él dice. Porque si tú coges el documento, no hay ilegalización ya. Porque la amnistía, o sea, el indulto lo ampara. Pero en sus bocas dicen lo contrario. El mismo presidente, cuando ha ido viajando, cuando le preguntaban, él dice que él es el que firma las legalizaciones y es el que firma las ilegalizaciones. A él no le consta que haya ilegalizado ningún partido, que en su país hay 18 partidos. Lo decía de su propia boca, fuera. Pero cuando llega adentro, cambia como un camaleón y dice otra cosa. Entonces, nosotros, amparándonos de que hay indulto y hay amnistía, dijimos que íbamos a las elecciones. Entonces, estábamos con el papeleo que se tenía que ver, cada uno tenía que ver su expediente, si estaba completo o no estaba completo. No todo el mundo vive en Malabo. Hay mucha gente que vinieron de la región continental para ese proceso. Entonces, algunos vinieron de la región continental que no tenían dónde quedarse, entonces se quedaban en la sede. Lo que hace que hubo muchísima gente en la sede ese día. Y no había indicio de que fuera a ver lo que pasó. O sea, eso pilló a la gente de forma desprevenida. De forma desprevenida. Porque hasta hay gente que no eran del partido, pero fueron a visitar a su gente que vinieron de Bata, que estaban en la sede. Y esa gente también, o sea, eso les pilló ahí. Eso les pilló ahí. Entonces, nos estábamos preparando para las elecciones, pero como ellos tienen lo que tienen en mente del traspaso de poder, y piensan que con CEI en las elecciones ellos no tienen parte. Pero yo creo que las elecciones es algo que se hace y que el pueblo diga, ¿no? Aquí las elecciones que hemos vivido en España, mucha gente pensaba que para ahora posiblemente Feijóo es el que iba a ser presidente. Pero las cosas son como han salido y Sánchez sigue siendo presidente. De ser un país dictatorial que no
fueran a hacer las cosas como se tienen que hacer y empiecen a matar, empiecen a detener, empiezan a tal, muchos españoles estarían muertos cuando, o sea, estarían muertos sin saber que Sánchez seguiría en el poder. O sea, nos vienen a atacar porque no querían que mi marido vaya a las elecciones. No querían que